una bandeja de comida que había pasado toda la tarde preparando cuando oí a mi marido decirles a sus amigos que nuestro matrimonio era una broma. Lo que pasó después no fue venganza. Fue algo mucho más contundente. La parrilla seguía caliente. Los platos estaban tibios en mis manos. Esta era la cena semanal de Adam, sus amigos, su espacio, o al menos así lo describía. Me quedé justo fuera de las puertas de cristal, a punto de traer la comida, cuando lo oí reír. No la risa casual que usaba conmigo, sino la risa fuerte y segura que reservaba para otros hombres. De esas que llenan una habitación y exigen aprobación. Dudo que esta broma de matrimonio sobreviva un año más, dijo Adam. Ya no está ni cerca de mi nivel. Las palabras cayeron antes de que pudiera moverme. En el patio trasero, sus amigos se reclinaron en sus sillas, con las copas en alto. Alguien aplaudió. Alguien rió con más fuerza que los demás. Vi sentimientos, aprobación, orgullo. Estaban sentados en muebles que yo elegí, comiendo la comida que yo pagué, bebiendo vino que había estado guardando, y celebraban mi reemplazo. Durante unos segundos, me quedé completamente quieta. Sentí el cuerpo paralizado, pero mi mente estaba dolorosamente despejada. Vi a Adam aceptar su aprobación como una recompensa. Lo vi brillar como si por fin hubiera dicho algo valiente en lugar de cruel. Nadie me había notado todavía. Eso fue lo que más dolió. No solo el insulto, sino lo cómodo que era en la habitación. No fue un desliz. Fue ensayado, repetido, validado. Entonces comprendí que no se trataba de una mala noche ni de un comentario descuidado. Así hablaba cuando creía que no lo escuchaba. Así era él cuando creía estar a salvo. Dejé la bandeja en silencio. No lloré. No interrumpí. No me lancé a dar explicaciones exigiéndole explicaciones. Simplemente me quedé allí el tiempo suficiente para entender una cosa. Este matrimonio ya había terminado. La única pregunta que quedaba era cuánto tiempo estaría dispuesta a fingir que no lo sabía. Antes de esa noche, la gente solía describirme como afortunada. Afortunada de tener una empresa exitosa, afortunada de tener un marido encantador en público, afortunada de vivir la vida que todos asumían que era fácil. Lo que nunca vieron fue el cuidado con el que me hacía más pequeña. Construí mi negocio trabajando como freelance en la mesa de la cocina, mucho antes de que Adam hablara de ser emprendedor. Cuando la empresa empezó a crecer, yo me encargaba de los contratos, los clientes, las noches de trabajo. Adam se encargaba de las historias, las ideas, los sueños que nunca pasaban de la fase de conversación. Cada vez que uno de sus proyectos fracasaba, yo asimilaba la pérdida en silencio. Me decía a mí misma que el matrimonio significaba paciencia. Me decía a mí misma que el apoyo era amor. Me decía a mí misma que el éxito era algo que compartíamos, incluso cuando yo era la única que lo ganaba. Cuando mis ingresos superaron los suyos, dejé de mencionar números. Cuando los clientes elogiaban mi trabajo, le daba crédito. Cuando bromeaba sobre ser la visionaria, sonreía y se lo concedía. Porque proteger su ego parecía más fácil que afrontar la verdad. Me convertí en la tranquila, la razonable, la que mantenía las cosas en marcha mientras fingía no darse cuenta de que el equilibrio se había desvanecido. Mis amigos decían, son una pareja tan fuerte. Lo que querían decir era que yo era lo suficientemente fuerte para los dos. Y acepté ese papel sin rechistar, hasta la noche en que oí que describían mi matrimonio como una broma. De pie ante esas puertas, comprendí algo con una claridad aterradora. No había tenido mala suerte en el amor. Había sido leal a alguien que, en silencio, resentía la vida que había construido. Y una vez que lo vi, no hubo vuelta atrás. No ensayé lo que iba a decir. No hubo un dramatismo, ningún discurso formándose en mi cabeza, solo una tranquila certeza asentándose en mi pecho al empujar la puerta de cristal. La risa se detuvo al instante. Adam se giró hacia mí primero, con una sonrisa aún a medio formar, congelada en el espacio entre la confianza y la sorpresa. Sus amigos me siguieron, con miradas fugaces, bajando las copas, los cuerpos rígidos como niños sorprendidos haciendo algo que sabían que estaba mal. Entré y dejé la bandeja sobre la mesa. ¿Por qué esperar un año?, dije con voz firme, casi educada. Terminemos con esto esta noche. Nadie habló. Adam abrió la boca y luego la volvió a cerrar. La versión de él que sabía cómo salirse con la suya de repente no tenía nada preparado. No accuse. No hice preguntas. No exigí una explicación que ya tenía. No querría que te vieras atrapado en un matrimonio que claramente no respetas, continué, sobre todo con alguien tan por debajo de tu nivel. Uno de sus amigos bajó la vista. Otro fingió mirar su teléfono. La aprobación con la que habían sido tan generosos segundos antes se desvaneció. Adam por fin recuperó la voz. Elena, estábamos hablando. Lo sacaste de contexto. Negué con la cabeza una vez. Este es el contexto, dije.
Así eres cuando crees que no te escucho. Entonces me di la vuelta y volví a entrar en casa. No esperé a que me siguiera. No me quedé a ver cómo se dispersaban sus amigos. No miré hacia atrás para ver si el arrepentimiento finalmente había llegado a su rostro. Por primera vez en años, no me quedé a controlar sus emociones. Había dicho la frase que importaba. Todo lo demás fue pura logística. Fui directa al dormitorio, no al cuarto de invitados, ni al sofá, sino a la habitación que aún albergaba la ilusión de nosotros. Saqué mi maleta del armario y la dejé abierta sobre la cama. Los movimientos se sentían casi mecánicos, como la memoria muscular de una vida para la que no recordaba haberme entrenado. Empaqué lo que importaba. Primero la ropa de trabajo. Los blazers que usaba en reuniones a las que él nunca asistía. La bolsa del portátil que contenía toda mi vida profesional. Las joyas que me compraba después de grandes negocios. Cada pieza, una celebración silenciosa que nunca anunciaba. Me salté las cosas ligadas a los recuerdos. Esas podían quedarse atrás. No estaba huyendo. Me estaba separando. Adam apareció en la puerta. Respiración irregular. El pelo ya no estaba perfectamente peinado. Elena, por favor, dijo. Hablemos de esto. No hay nada que hablar, respondí sin darme la vuelta. Ya hablaste tú. Intentó acercarse. Exageras. Solo fueron palabras. Charla de hombres. Cerré la cremallera de la maleta y finalmente lo encaré. No bromeaste con irte, dije. Bromeaste con reemplazarme. La habitación volvió a quedar en silencio. Sé lo del abogado, continué. Sé lo de la cuenta que abriste sin decirme nada. Y sé que le has estado diciendo a la gente que soy difícil de tratar. Su rostro palideció. ¿Cómo lo sabes? Porque le había prestado atención más tiempo del que creía. Levant la maleta de la cama. No me voy porque me hayas avergonzado, dije. Me voy porque planeabas borrarme. Por primera vez esa noche, no tenía nada más que decir. Y en ese silencio me di cuenta de algo más. No estaba empacando con pena. Estaba empacando con claridad. Acababa de cerrar la maleta cuando vibró mi teléfono. Un mensaje, número desconocido. Revisa la cuenta de tu marido los jueves por la noche. Mereces saber qué ha estado planeando. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso firme de una forma que me sorprendió. No estaba confundida. No tenía miedo. Algo dentro de mí ya sabía que no era una coincidencia. Segundos después llegó otro mensaje. Siento haber tardado tanto. No sabía cómo detenerlo. Entonces apareció el nombre. Mark Reynolds. El mejor amigo de Adam. El que más fuerte había brindado. El que había desviado la mirada cuando hablé. Salí al pasillo para atender la llamada. La voz de Mark era baja, tensa, como si contuviera la respiración. Elena, sé que es el peor momento, pero necesitas oír esto ahora. Dilo, dije. Lo que oíste esta noche no era broma, dijo. Era parte de un plan. La palabra, plan, me sonó fuerte. Durante meses, continuó, esos jueves por la noche no eran cenas. Eran reuniones de estrategia. Adam ha estado documentando todo lo que haces. Correos, trasnochadas, decisiones. Está construyendo un caso. ¿Un caso para qué?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Para hacerte quedar como inestable, dijo Mark, para que pueda tomar el control de la empresa y salir indemne. El pasillo se sintió de repente demasiado silencioso. Tengo pruebas, añadió. Mensajes, notas, capturas de pantalla. No podía aguantar más. Cerré los ojos un momento. Esto ya no era una traición. Era una campaña. Y por primera vez esa noche, comprendí algo con claridad. Terminar el matrimonio era solo el principio. Nos vimos a la mañana siguiente en un tranquilo café al otro lado de la ciudad. Mark llegó temprano, ya sentado, sin tocar su café. Parecía más pequeño que la noche anterior. Como si la confianza que tan fácilmente desplegaba con Adam finalmente se hubiera resquebrajado. Tiene un nombre, dijo antes de que pudiera sentarme. Adam lo llamó Proyecto Cortina de Humo. No reaccioné. Simplemente esperé. Dijo que si controlaba la historia, podía controlar el resultado, continuó Mark. Si la gente creía que eras inestable, emocional, difícil, nadie cuestionaría por qué tomó el control. Deslizó su teléfono sobre la mesa. Los mensajes llenaban la pantalla. Chats grupales. Largas conversaciones. Las palabras de Adam, inconfundables. Documéntalo todo. Enfócalo como preocupación. Que piense que está exagerando. Si se enfada, eso nos ayuda. Se me encogió el estómago, pero mi mano se mantuvo firme. Lo planearon como el lanzamiento de una empresa, dijo Mark en voz baja. Roles, plazos, temas de conversación. Todos los jueves por la noche, Adam nos informaba. Lo que dijiste esa semana, cómo te veías en las reuniones, quién te vio trabajando hasta tarde.
Seguí leyendo. Notas sobre mi tono en los correos electrónicos, fotos tomadas a través de las ventanas de la oficina, conversaciones reescritas para que sonaran amenazantes o erráticas. Dijo que estabas cambiando, añadió Mark. Que el éxito se te había subido a la cabeza, que necesitabas que te gestionaran antes de que lo destruyeras todo. Lo miré. ¿Y le creíste? Al principio, pensé que se estaba desahogando, admitió. Luego me di cuenta de que no estaba enfadado. Era metódico. Mi café se enfrió entre nosotros. Quería dejarte, dijo Mark, pero no con las manos vacías. Quería la empresa, la reputación, la compasión. Quería irse con la imagen de alguien razonable. Me recosté en la silla, respirando lentamente. No era crueldad nacida de la emoción. Era cálculo. ¿Y los demás? Pregunté. Me siguieron, dijo Mark, porque era más fácil que decírselo. Porque nadie quiere creer que su amigo es capaz de algo tan feo. Me puse de pie, recogiendo mi bolso. Envíame todo, dije. Todos los mensajes, todas las notas. Al salir, una verdad se asentó firmemente en mi mente. Adam no me había subestimado. Había confundido mi silencio con debilidad, y eso estaba a punto de costarle todo. Esa tarde, Mark envió los archivos. Dosanas. Abrí la primera carpeta y enseguida comprendí lo profundo que era. Documentos legales, formularios de registro, una empresa recién creada con un nombre lo suficientemente parecido al mío como para causar confusión. El mismo sector, el mismo lenguaje, las mismas promesas. Adam había estado construyendo una versión fantasma de mi negocio. Dijo que era un plan B, explicó Mark por teléfono, por si no cooperabas. No cooperó, como si yo fuera un obstáculo en lugar de la base. Revisé las cronologías que mostraban cuando se registró la empresa, cuando se redactaron los correos electrónicos iniciales de contacto y cuando se prepararon los puntos de discusión. No fue impulsivo. Fue un proceso planificado, meticuloso, diseñado para activarse en el momento en que me describió como inestable. Había más. Una lista de empleados. Nombres, notas, puntos débiles. Madre soltera, necesita estabilidad. Ambiciosa, quiere un ascenso. Leal a Elena, convence con cuidado. Me recosté en la silla, la sala se quedó repentinamente en silencio. Habían estudiado a mi equipo como si fuera un inventario. Adam no solo intentaba dejarme. Intentaba desmantelar la vida que construí pieza por pieza y reconstruirla a su imagen. Con mi gente, mis clientes, mi reputación desmantelada y reestructurada. Por un momento, la ira estalló con fuerza. Luego se calmó. La ira nubla el juicio, y necesitaba claridad. Llamé a la única persona que podía escuchar esto sin pestañear. Mi abogado. No lloré en esa llamada. No dramatis. Expuse los hechos como lo haría en una reunión de la junta directiva. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entonces dijo, no le respondas. No lo avises. Nos movemos con discreción. Volví a mirar los archivos, a la arrogancia de asumir que me derrumbaría antes de poder organizarme. Adam pensó que reaccionaría emocionalmente. Lo que olvidó fue esto, construí una empresa manteniendo la calma bajo presión. Y esta era solo otra crisis que necesitaba solución. Diane Hoyoway escuchó sin interrumpir. Ni una sola vez. Me senté frente a su escritorio, con el portátil abierto y las carpetas cuidadosamente etiquetadas, mientras ella revisaba las pruebas con la concentración de alguien que ha visto todo tipo de engaños y no le impresiona ninguno. Cuando terminé, se reclinó en su silla. Esto no es un desacuerdo matrimonial, dijo. Es un intento coordinado de expulsarte de tu propia empresa. Su tono era tranquilo, casi clínico. Empezó a delinear los pasos con precisión: orden judicial de emergencia, restricción temporal de acceso, conservación de registros, silencio en todos los canales internos hasta que se implementara la protección legal. No respondas a ninguna acusación, dijo. Déjalas en el aire. Responderemos con hechos. Asentí, ya en modo ejecución. Tu marido cree que la presión emocional te hará resbalar, continuó Diane. Los hombres como este dependen de las reacciones. No vas a darle una. Antes de salir de su oficina, me interrumpió. Una cosa más, dijo. La gente como tu marido rara vez actúa sola. Una vez que se aplica presión, otros empiezan a hablar. Tenía razón. Esa noche, mi teléfono se llenó de mensajes de números que no había escuchado en años. Disculpas envueltas en explicaciones, confesiones a medias, advertencias silenciosas. El silencio alrededor de Adam se estaba rompiendo. Y mientras él estaba ocupado creando narrativas, yo hacía lo que siempre había hecho mejor: prepararme. Porque el siguiente paso no ocurriría en un tribunal ni en una habitación. Ocurriría en una sala de juntas. Esa noche, me quedé sola en una habitación de hotel en el centro.
La habitación estaba silenciosa como mi casa nunca lo había estado. Sin voces, sin tensión escondida tras la cortesía, solo silencio y las luces de la ciudad al otro lado de la ventana. Por primera vez desde que todo empezó, el peso de todo finalmente me golpeó. Me senté en el borde de la cama, todavía con mi ropa de trabajo, mirando al vacío. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de agotamiento. 12 años cargando con más de lo que me correspondía me habían pasado factura en una sola noche. Lloré entonces, no fuerte, no dramáticamente, solo lo suficiente para liberar la presión. Lloré por la versión de mí misma que había confundido lealtad con autodestrucción. Por las noches que trabajé hasta tarde mientras me decía a mí misma que su resentimiento era temporal. Por cada vez que suavicé mi éxito para que él se sintiera más importante. Cuando las lágrimas cesaron, algo más las reemplazó. Concentración. Abrí mi portátil y comencé a prepararme para la mañana. Diapositivas, cronogramas, desgloses de ingresos. Cada hecho claro e innegable. No se trataba de venganza. Se trataba de la verdad. A medianoche, la habitación parecía menos un hotel y más un centro de mando. Notas esparcidas por el escritorio. Archivos organizados y con doble copia de seguridad. Adam pensó que al día siguiente se trataría de controlar la historia. Se equivocó. Se trataba de acabar con todo. Llegué a la oficina antes del amanecer. El edificio estaba en silencio, ese silencio que solo existe antes de que ocurra algo irreversible. Seguridad asintió al pasar. Los limpiadores me saludaron. Gente que me había visto aquí a todas horas durante años. Gente que sabía quién trabajaba de verdad. Las luces de la sala de conferencias se encendieron una a una. Me prepare medicament. Registros financieros en un extremo de la mesa, contratos de clientes en el otro, una sola pantalla al frente esperando diapositivas que no favorecerían a nadie. A las 10 en punto, Adam entró. Tenía la expresión de confianza que había visto 1000 veces. La sonrisa que sugería control, la postura de un hombre que creía que la sala se doblegaría ante él. Empezó a hablar antes que nadie. Sé que ha habido preocupación por la reciente inestabilidad, dijo, mirándome brevemente. Quiero asegurarle a la Junta que estoy tomando medidas para proteger a la empresa. Fue entonces cuando Diane se puso de pie. No vamos a debatir opiniones, dijo con calma. Vamos a debatir pruebas. El ambiente cambió. Me paré al lado y encendí la pantalla. Apareció la primera diapositiva. Mensajes, fechas, sus palabras. Documéntalo todo. Enmárcalo como una preocupación. Si reacciona emocionalmente, nos ayuda. El rostro de Adam se tensó. Estos mensajes fueron sacados de contexto, dijo rápidamente. Es un asunto personal que se está metiendo en el mundo de los negocios. Pasé a la siguiente diapositiva. Un desglose de ingresos. 2 columnas. Mi nombre, su nombre. Durante 2 años, todos los contratos importantes atribuidos, negociados, cerrados y gestionados. Mi columna estaba llena. La suya, vacía. Un miembro de la Junta se inclinó hacia adelante. Adam, preguntó, ¿puedes identificar una sola cuenta que hayas conseguido personalmente durante este periodo? Abrió la boca. No salió nada. Pasé a la siguiente diapositiva. Testimonios de clientes, correos electrónicos elogiando el liderazgo, la estrategia, la ejecución. Todos dirigidos a mí. Varios mencionaron que toleraban la presencia de Adam solo por cortesía. La sala se enfrió. Luego, la última diapositiva. Los documentos de registro de la empresa fantasma. Mismo mercado, nombre similar, plazos de difusión planificados. Esto, dije con calma, estaba diseñado para activarse una vez que me desacreditaran. Adam se levantó bruscamente. Es un malentendido. Mark tenía sus propios planes. Todos saben lo emotiva que puede ser Elena. Ese fue su error. Uno de los clientes habló entonces, tranquilo y mesurado. Nunca hemos considerado a Adam como alguien que toma decisiones, dijo. Elena es esta empresa. Silencio. De esos que se tragan los argumentos. Adam volvió a sentarse lentamente, con la confianza perdida, reemplazada por un cálculo que llegó demasiado tarde. Diane cerró su carpeta. La Junta tiene todo lo que necesita, dijo. Y en ese momento, la historia que Adam había pasado meses escribiendo se derrumbó bajo el peso de la verdad. No con gritos, ni con dramatismo, sino con hechos que no podía superar. Una vez terminada la reunión de la Junta, el silencio no regresó. Se quebró. En cuestión de horas, mi teléfono se llenó de mensajes que nunca esperé recibir. No de Adam, sino de la gente que lo rodeaba. Esposas, novias, conocidos de negocios que habían estado sentados en silencio en las salas donde se hacían planes. Recibí un mensaje de Laura, la esposa de uno de los amigos más cercanos de Adam. Escribió, llevo meses escuchándolo llegar a casa y presumir.
Empecé a grabar porque algo me parecía mal. Envió archivos de audio. Risas, explicaciones detalladas de cómo planeaban incriminarme, la seguridad con la que Adam sonaba al describir mi supuesto colapso. Le siguió otro mensaje de Emily, una mujer a la que solo había visto 2 veces en cenas. Adjuntó capturas de pantalla, borradores de correos electrónicos, listas de clientes con notas sobre quién sería más fácil de manipular, empleados reducidos a viñetas y vulnerabilidades. Quedó claro que no se trataba solo de mi matrimonio. Era un patrón. Hombres que se aconsejaban mutuamente sobre cómo mantener el control aparentando sensatez, enseñando la manipulación como estrategia, llamándola liderazgo. Diane revisó la nueva evidencia sin emoción. Esto va más allá de las disputas civiles, dijo. Esto se convierte en intención, y la intención lo cambia todo. No me sentí triunfante. Me sentí firme. Porque cuando la verdad finalmente sale a la luz, rara vez llega de golpe. Llega en oleadas, llevada por personas cansadas de guardar silencio. Adam había elaborado su plan en privado. Todo se estaba desmoronando en público, y ya no había forma de detenerlo. El divorcio se formalizó meses después, en una mañana gris que se sintió más tranquila de lo que esperaba. Sin voces alzadas, sin acusaciones, sin últimos intentos de reescribir el pasado. Adam se sentó frente a mí en la mesa, algo más pequeño. La confianza que antes llenaba cada habitación había desaparecido, reemplazada por una tensión que no podía ocultar. No me miró cuando le pusieron los papeles delante. Diane revisó los términos una última vez. Conservaba la plena propiedad de la empresa. La casa, toda la propiedad intelectual, sin pensión alimenticia, sin futuras reclamaciones, una estricta cláusula de no competencia que lo mantendría alejado de la industria que intentaba robar. El abogado de Adam no dijo nada. No quedaba nada por negociar. Cuando llegó el momento de firmar, Adam dudó. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo en voz baja. Lo miré a los ojos por primera vez ese día. Planeaste que llegara exactamente hasta este punto, respondí. Simplemente no esperabas perder. Asintió una vez y firmó. Al levantarse para irse, susurró una disculpa. Sonó ensayada, tardía, sin peso. No respondí porque la verdadera conclusión no se dio con palabras. Se dio al salir de esa habitación con mi nombre intacto, mi trabajo protegido y mi futuro finalmente mío. La vida no se volvió fácil por arte de magia después del divorcio. Quedó claro. La empresa se estabilizó más rápido de lo esperado. Decisiones que antes tomaban días ahora se tomaban en minutos. Las reuniones terminaban a tiempo. La tensión que había vivido silenciosamente en un segundo plano había desaparecido, y en su lugar surgió el impulso. Los clientes lo notaron. El equipo también. Sin la interferencia de Adam, los proyectos avanzaron con fluidez. Llegaron nuevos contratos. Oportunidades que antes había pospuesto por consideración volvieron a ser posibles de repente. Pero el cambio más inesperado llegó a mi bandeja de entrada. Mensajes de mujeres que nunca había conocido. Escribieron sobre haber escuchado conversaciones similares, sobre cómo poco a poco las pintaban como personas difíciles, emocionales e inestables, sobre cómo se encogían para mantener la paz con hombres que en silencio resentían su competencia. No me agradecieron la venganza. Me agradecieron la claridad. Un mensaje se me quedó grabado. Pensé que estaba loca hasta que escuché tu historia. Ahora sé que me estaban controlando, no queriendo. Adam me envió una carta durante esa época. 3 páginas, con tono de disculpa y contenido defensivo. Incluso arrepentido, se atribuía el mérito de mi éxito. La leí una vez, la archivé y cerré el cajón. No por rabia, sino como recordatorio. Hay gente que se encuentra entre las ruinas de lo que destruyó y aún cree que merece una parte de lo que sobrevivió. Ya no necesitaba dar explicaciones. Estaba ocupada reconstruyendo. Meses después, lo vi en un supermercado, una tranquila tarde entre semana. Estaba en el pasillo comparando precios, con los hombros ligeramente encorvados, la confianza que una vez lo anunció perdida. Su ropa era común y corriente. Parecía alguien intentando pasar desapercibido. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Reconocí la vacilación al instante. El instinto de acercarse, de explicar, de recuperar una versión de sí mismo que ya no existía. Dio un paso hacia mí y se detuvo. No porque pareciera enfadada. Porque no lo miré en absoluto. Volví mi atención al estante frente a mí, leyendo etiquetas, tomando una decisión, continuando mi día. La misma concentración tranquila que usaba en las reuniones. La misma indiferencia reservada para los problemas ya resueltos. Con el rabillo del ojo, lo vi abandonar su carrito y darse la vuelta rápidamente, como si quedarse más tiempo lo obligara a enfrentar algo que no pudiera deshacer. No sentí satisfacción. Me sentí libre. Porque lo opuesto al amor no es el odio.
Es la irrelevancia. Y en ese pasillo, bajo luces fluorescentes y decisiones ordinarias, comprendí la verdad final. El verdadero poder nunca estuvo en demostrar mi valía. Estaba en no necesitar que él lo viera. Durante mucho tiempo, pensé que la venganza significaba ver a alguien caer. Estaba equivocada. La venganza no es destrucción. Es separación. Es el momento en que dejas de discutir con alguien que ya ha decidido no verte con claridad. Adam no perdió porque lo expuse. Perdió porque dejé de cargarlo. No gané gritándole ni humillándolo. Gané diciendo la verdad una vez, protegiendo mi trabajo y caminando hacia adelante sin arrastrar su ego detrás de mí. Si hay algo que quiero que aprendas de esta historia, es esto. Presta atención a los patrones, no a las promesas. Escucha cómo alguien habla de ti cuando cree que no estás escuchando. Y nunca confundas el silencio con la paz. Si esta historia te resultó familiar, no estás solo. A demasiadas personas se les enseña a encogerse para ser amadas. A demasiado se les dice que la resistencia es lo mismo que la lealtad. No lo es. Y si estás leyendo esto porque algo en tu propia vida ya no se siente bien, porque te has estado haciendo más pequeño, porque has escuchado susurros sobre quién eres cuando no estás presente, entonces quiero que sepas algo. El momento en que dejas de fingir que no te das cuenta es el momento en que todo cambia. No porque el mundo cambie, sino porque finalmente ves claramente lo que siempre estuvo ahí. Así que esto es lo que te pido que hagas. Si el viaje de Elena te impactó, si algo en su historia te hizo reflexionar sobre tu propia vida, no cierres esta página y sigas adelante. Compártelo. Envíaselo a alguien que necesite saber que no está imaginando cosas. Dale me gusta a este video para que otros que buscan claridad puedan encontrarla. Y cuéntame en los comentarios qué momento te impactó más, porque tu historia también importa. Suscríbete al canal, no por drama, sino por la verdad. Para historias reales sobre personas que se eligieron a sí mismas cuando todos esperaban que siguieran dando. Para el tipo de finales que no gritan venganza, sino que susurran algo mucho más poderoso, libertad. Porque lo más peligroso que puedes hacerle a alguien que te ha estado controlando es simple. Deja de controlar sus sentimientos y comienza a proteger tu verdad. Eso no es venganza. Eso es justicia. Y comienza en el momento en que decides que ya no eres pequeño.